Hola queridos hermanos, queridos amigos, vamos a tener un estudio bíblico un día más. Seguimos sumando días y cada día que pasa podemos dar gracias a Dios que Él nos cuida. Tenemos la salud, la fuerza, la motivación para poder volver a reunirnos alrededor de la palabra de Dios y ver qué es lo que Dios nos quiere decir. Así que, bueno, ahí estamos, preparados para ver qué es lo que Dios nos va a decir. Y bueno, pues ya nada más empezar, veo ya hermanos que se han conectado y creo que la primera que se conectó hoy era Ana Karina. Veo ahí que fue la primera. Vamos a dar un premio al primero que se conecte cada día. Bueno, hoy hemos titulado el estudio El peligro de avergonzarse y el peligro de oír y no hacer. Es dentro de la serie que estamos viendo de la iglesia. Estábamos viendo peligros que afectan a la iglesia, peligros dentro de la iglesia. Entonces hoy vamos a continuar ahí viendo dos peligros más que tenemos que evitar, cosas que no son buenas para nuestra vida, cosas que son negativas, son malas, y tenemos que velar para que esas cosas no estén en nuestra vida. No agradan a Dios y no nos bendicen, no son buenas para nosotros. Entonces, pues bueno, me alegro de ver que ya hay un grupo de hermanos conectados en este directo de Facebook de hoy jueves 23 de julio. Jueves 23 de julio. Y bueno, veo que algunos hermanos pues ya han escrito algún saludo ahí. Y Ana Karina, como decía, fue la primera en conectar y en saludar. Buenas tardes, Ana. Y Juan Bermudo también, buenas tardes. Dios te bendiga, Benito. Buenas tardes, Luz. Y Esther, buenas tardes. También Javi, buenas tardes. Bien, hermanos de muchos lugares del mundo distintos, ahí conectados y reunidos alrededor de la palabra de Dios. Buenas tardes, José María. Y Roberlando también. Buenas tardes. Qué bueno que nos podamos seguir viendo cada día este ratito. Y espero que tengas ya tu Biblia preparada, tu cuaderno de notas. Hoy vamos a comenzar en la carta a los Romanos, si alguno la quiere ir buscando ya, capítulo 1. Antes vamos a hacer una oración y así nos ponemos en las manos de Dios, disponemos nuestros corazones, nuestras mentes. Invitamos al Espíritu Santo a que nos guíe y nos lleve adelante en este estudio bíblico. Entonces, si os parece, oramos, le pedimos al Señor que nos guíe, que nos dirija y empezamos este tiempo. Padre, muchas gracias por una nueva oportunidad que nos das de reunirnos alrededor de tu palabra. Tú eres el Señor de la Iglesia. Estamos viendo en esta serie acerca de la Iglesia, qué es la Iglesia. Y queremos venir delante de ti, Señor, para que seas tú quien nos guíes. No queremos imponer nuestras ideas. Todos tenemos nuestros propios criterios, nuestros conceptos personales. Pero queremos sacar todo eso y venir con nuestras manos vacías delante de tu palabra para que tú las llenes. Ayúdanos y danos sabiduría. Te ruego que le des sabiduría a mis hermanos que están esta tarde escuchando, a los que escucharán en diferido. Danos sabiduría para exponer tu palabra y que hoy recibamos un poquito más de ese alimento espiritual que necesitamos cada día. Te agradezco mucho por cada uno de mis hermanos, a los que amo, Señor, y nos ponemos en tus manos, nos dejamos llevar por ti, tranquilos, confiados, porque esta es tu obra. Gracias y todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues como hemos dicho, estamos viendo una serie de estudios bíblicos acerca de la Iglesia, cosas que tienen que ver con la Iglesia. Hemos visto ya muchas cosas, porque la Iglesia es la obra de Dios en la tierra, no es nuestra obra. No somos nosotros los que decidimos, los que hacemos y deshacemos.
El Señor tiene que tener el control en la iglesia. El Señor debe ser Él quien esté edificándola, porque Él dice la palabra que pagó el precio, la sangre que Él derramó fue el precio para nuestra redención, y con cada uno de nosotros Él edifica su iglesia cada día, piedras vivas, miembros los unos de los otros. Ahí seguimos creciendo como la esposa de Cristo y Él es la cabeza. Y dice la palabra, todos los miembros bien coordinados siguen estando ahí edificándose, ¿sí? Creciendo. Entonces, bueno, hay muchas cosas que hemos estado viendo a lo largo de muchos días, son muchas semanas que estudiamos acerca de la Iglesia. Como dije antes, en los últimos estudios nos hemos detenido a ver peligros dentro de la Iglesia. Hoy vamos a ver dos más, el peligro de avergonzarse y el peligro de oír y no hacer. Y de esa forma vamos asimilando un poco más lo que somos como Iglesia. Somos individuos, somos personas autónomas, cada uno de vosotros tenéis vuestros propios pensamientos, vuestros criterios, tenéis vuestras preferencias, uno decide una cosa, otro decide otra, yo lo veo de una manera, tú lo ves de otra, es normal, somos personas, pero cuando el Señor nos pone en la iglesia ocurre un milagro, entramos a formar parte de su cuerpo, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y como decíamos antes, todos esos miembros, dice la palabra, bien coordinados entre sí. De tal manera que, bueno, tú ves en los Hechos de los Apóstoles el modelo ideal de iglesia. Una iglesia que no se divide, no son la iglesia de aquí, la iglesia de allá, la iglesia de la otra parte. No, tienen una mente de iglesia universal, de iglesia en general, todos aquellos que han nacido de nuevo. Porque también había cosas extrañas dentro de la iglesia y como la palabra misma nos advierte, había algunos que torcían las escrituras, que no buscaban la verdad, que se dejaban arrastrar por engañadores, falsos maestros, falsos profetas. De eso abunda y tenemos que tener mucho cuidado. Y una de las señales de aquellos que son verdaderamente iglesia es ese sentir de la unidad. Si tú tienes el sentir de Cristo, tienes que tener ese sentir. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Y es lo que vemos en los Hechos de los Apóstoles, una iglesia unida que crecía, que se desarrollaba, que se extendía. Cuando había un problema, las iglesias estaban todos juntos tratando esos problemas. Un hermano se preocupaba por la iglesia de aquí, el otro por la iglesia de allá. El martes estábamos estudiando acerca de la iglesia los colosenses y veíamos cómo Pablo, sin haber visitado nunca Colosas, tenía un gran pesar por los hermanos de esta iglesia, ya que sabía que se estaban infiltrando falsas enseñanzas y les estaban trastornando su forma de creer, de aceptar las cosas de Dios. Y Pablo se vuelca a escribirles esta carta, a orar por ellos, a velar por ellos. Tú vas a ver que dentro de la iglesia los miembros no actúan por su cuenta. Dice allí en Hechos también que el Espíritu Santo le dijo a la iglesia: apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra a la que los he llamado. Y quiero que te des cuenta de este detalle, cómo funciona la iglesia. No fue Pablo y Bernabé los que le dijeron a la iglesia: nos vamos a ir de viaje misionero. No fueron ellos. El Espíritu Santo se lo dijo a la iglesia. Tiene que haber una coordinación. Si de pronto ahí hay uno que dice, bueno, yo creo que Dios me está llamando a irme a tal sitio, tiene que haber una armonía en la iglesia. Si la iglesia está buscando las cosas de Dios, tiene que haber orden, tiene que haber un entendimiento. Dios no se contradice, no puede ser que le diga a uno una cosa y al otro la otra contraria. Si de pronto la iglesia está entendiendo algo y una persona entiende otra cosa distinta, o está equivocada la iglesia o está equivocada esta persona. Pero Dios no divide, Dios no crea confusión. Dice la Biblia que Dios es un Dios de orden.
Entonces, normalmente, si creemos que Cristo es el dueño de la Iglesia, el que edifica la Iglesia, el que la sostiene, el Espíritu Santo es el que se mueve en la Iglesia, el que reparte dones, los ministerios que Cristo nombró, la autoridad delegada a través del pastor y los líderes en la Iglesia, si entendemos todo eso, entonces tenemos que entender cómo yo encajo en todo eso en la Iglesia. No se puede ir por libre. No podemos estar ahí, bueno, sí, la Iglesia dice, el pastor dice, pero yo lo veo de otra manera. Entonces hay un problema. Alguien tiene un problema. Y estar fuera de la voluntad de Dios, pues solo nos acarreará dificultades y problemas, ya que Dios tendrá que tratar con nosotros. Si somos hijos, Él nos disciplina, Él nos hace entender, Él nos da la sabiduría, nos ayuda a crecer, y ahí el Señor sigue obrando en cada uno de nosotros. No es fácil, hermanos, porque no siempre tenemos esa visión de conjunto, de iglesia. Luchamos nosotros como iglesia, y de hecho esto es un reflejo de que Dios está obrando y nos bendice. Luchamos para tener ese buen testimonio, esa buena comunión con todas las iglesias que están dispuestas a tener este sentir. Aquí en la zona donde estamos, nuestra ciudad se llama Valls. Nosotros formamos parte de un grupo de iglesias que se llaman Iglesias del Consell Evangèlic de Cataluña, y también de un grupo de iglesias que son las iglesias del Camp de Tarragona, o sea, todas las iglesias de las ciudades que están en esta provincia que estamos aquí. Y entonces intentamos trabajar juntos, crecer juntos, tener un mismo sentir. Eso es la voluntad de Dios. Pero siempre hay alguna y que otra iglesia que no busca esa unión con las demás. Sí que es cierto que a lo mejor este pastor y esta iglesia no me cae muy simpático, y aquel de allí tienen alguna forma de hacer que no acabo yo de identificarme con ello, y este de aquí, pero hermanos, es normal, hay diversidad dentro de la iglesia. Entonces, lo que no podemos pretender es que todo sea como mi ideal tiene que ser. Yo intento que todo sea conforme a la Biblia nos dice que sea. Y aún y con eso tenemos que tener esa ética pastoral de respeto mutuo entre pastores. O sea, no interferimos unos con los otros, no nos metemos en el terreno de aquel y este, pero estamos juntos. Trabajamos con reuniones periódicas, trabajamos a través de grupos que tenemos de WhatsApp, oramos los unos por los otros. Cuando un hermano tiene necesidad, ahí estamos. Si un hermano, por ejemplo, viene de una iglesia de uno de estos hermanos y de pronto viene a mi iglesia, pues yo hablo con el pastor de aquella iglesia. Eso se llama ética pastoral, porque es algo que la Biblia nos enseña. Cuando las cosas se hacen fuera de este orden, entonces ya de pronto se percibe que hay un mal hacer. Las sensaciones pues son el que actúa de esa forma por libre. Evidentemente él cree que está haciendo lo que tiene que hacer, él cree que está en lo correcto, pero bueno, solo tienes que leer la Biblia y conocerla para saber dónde estamos. Por eso hay muchos peligros que evitar, y por eso hay mucho trabajo que hacer, porque somos el cuerpo de Cristo en la tierra, y Él nos ha puesto ahí, así que vamos a perseverar ahí donde Dios nos ha puesto. Siempre en cuestión de gustos, pues todos podemos tener preferencias, pero el Señor es el Señor de la obra, así que nosotros nos dejamos llevar por Él. Leemos en Romanos 1:16. Decía el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio. De alguna forma lo que está diciendo es que se siente muy orgulloso del Evangelio. Pero utiliza la palabra avergonzar, que en griego es la palabra epaiskunomai. Epaiskunomai es la palabra griega que se ha traducido al castellano avergonzarse. ¿Por qué dice Pablo no me avergüenzo del Evangelio?
Bueno, pues porque probablemente algunos se avergonzaban. Y quizás él mismo en algún momento había tenido esa reacción, ¿no?, que podemos tener cuando alguien te pregunta, ¿y tú en qué crees tú? Te oí que dijiste, te vi que hacías, y a veces de pronto te da así como un poco de decir, ay, si le digo soy cristiano me van a... Quizás Pablo también experimentó eso. El contexto en el que Pablo escribe es muy peculiar, porque ahora la iglesia tiene una historia. Si tú dices yo soy cristiano, la verdad es que tampoco estás diciendo algo demasiado específico, porque decir cristiano es muy amplio. ¿Cristiano qué? ¿Católico, apostólico, cristiano? Los testigos de Jehová se llaman cristianos. Las iglesias protestantes en sus muchas denominaciones. ¿A qué te refieres con yo soy cristiano? Entonces tienes que explicarle. Yo soy cristiano no porque sea evangélico. Estoy refiriéndome a una religión reconocida por el gobierno. Estamos inscritos legalmente bajo el nombre de la denominación de las iglesias evangélicas. Pero esa es la forma con la que nos tenemos que mover en el mundo, identificarnos en este mundo en el que estamos. Pero más allá de eso, mi identidad no es pertenecer a una religión determinada. Yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque sigo a Cristo, creo en Jesús y trato de seguir todo lo que su palabra enseña. Entonces, cuando Pablo hablaba del Evangelio, en ese momento histórico todavía la cosa estaba muy confusa. Recuerda que era algo nuevo, un concepto nuevo, eso de cristianos no se conocía. Los hebreos y el judaísmo, sí, ya tenían mucha historia. Pero ahora de pronto aparece un concepto nuevo que antes no existía y para colmo el judaísmo rechaza ese concepto. Así oficialmente lo niegan. De hecho fueron los promotores para que crucificaran a Jesús, para que le matasen. Y después de eso fueron los principales perseguidores e instigadores contra los cristianos. Entonces decir soy cristiano era algo comprometido, chocante. La gente te iba a mirar extraño. Entre otras cosas porque tu Dios, Cristo, resulta que murió en una cruz. Y cuando Pablo predicaba a Jesucristo, a este crucificado. Él le va a decir a los corintios, y no me propuse saber cosa alguna entre vosotros, sino a Cristo, a este crucificado. Entonces, eso era muy extraño, hermano. Por eso Pablo habla de la locura de la cruz. Porque decir que tu maestro, tu Señor, tu Dios murió en una cruz, era algo realmente extraño, raro. Cuando los griegos escuchaban esta predicación, también se sorprendían. Escuchaban que el Dios de los cristianos, Jesucristo, murió en una cruz. Y una cruz era un lugar de ejecución para lo peor de la sociedad. Era el máximo castigo para penar, pues, los delitos. En la cruz morían los peores, los asesinos, los rebeldes, aquellos que habían cometido los peores crímenes y se les iba a sentenciar a muerte, pues se les condenaba a morir en la cruz. Entonces eso era muy extraño. De pronto estar predicando a tu Señor el Evangelio y decir es que porque mi Señor Jesucristo murió en una cruz. Y la gente escuchaba eso y se quedaban sorprendidos. ¿Y quién no? Si tú hubieses estado en ese tiempo y oyes esto, seguro que te sorprende, te impacta y te hace pensar. Seguro que creéis también, como hemos creído ahora, ¿no? Pero de pronto esto te hubiese sonado muy extraño. ¿Cómo que murió en una cruz? La cruz es un lugar de maldición. Ahí mueren los malhechores, los asesinos, los rebeldes. Lo peor de lo peor muere en la cruz. ¿Cómo dices que tu Señor murió en una cruz? ¿Cómo es posible eso? Entonces, era normal que un cristiano quizás tuviese cierto reparo
a predicar el Evangelio. Reparo en el sentido de la reacción que iba a tener la gente al escuchar el Evangelio. Pero Pablo está diciendo: no me avergüenzo del Evangelio, y añade algo más. ¿Por qué no se avergonzaba? ¿Qué razón da el apóstol Pablo para no tener vergüenza? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, lo que yo estoy predicando no es cualquier cosa. No es un concepto humano, no son ideas de hombres. Estoy predicando algo poderoso que tiene un efecto. Si tú predicas y la predicación se queda ahí sin saber qué en el aire, pero si tú predicas y la gente se convierte, y ese es el mayor milagro, porque aquí no se está hablando de que el Evangelio es poder de Dios para hacer milagros, no dice eso, Pese a que hay movimientos dentro de las iglesias, a que su forma principal de, entre comillas, predicar el Evangelio, porque eso no es predicar el Evangelio, son las campañas de milagros. ¿Tú has oído esto alguna vez? ¿Campañas de milagros? ¿De dónde sale eso? ¿Dónde está en la Biblia una campaña de milagros? ¿Dónde dice en la Biblia, en qué parte dice que tengamos que ir por las ciudades, por aquí y por allá, haciendo milagros? No, la Biblia dice que vayamos a predicar el Evangelio a toda criatura, hasta lo último de la tierra. Y otra cosa es que puedan ocurrir milagros, que los milagros sigan a la predicación. Ese es otro tema. Aunque tampoco es el principal propósito de Dios ir haciendo milagros por aquí y por allá. De hecho, Cristo hizo muchos milagros cuando estuvo aquí en la tierra, claro que sí, pero fue algo especial. Primero porque Él era el Hijo de Dios y ese momento era único en la historia. Era todo un regalo que aquellas personas que vivían en ese tiempo pudieran conocer personalmente a Jesucristo, así en carne, en persona. Y él tenía que demostrar que realmente él era el Cristo. No podía quedar margen de duda, porque antes de Jesús ya se habían levantado falsos cristos y después de él se volvieron a levantar más. Entonces tenía que quedar claro que el Cristo, el verdadero Hijo de Dios, el Mesías esperado, el ungido de Dios, tenía que demostrar quién era él realmente. Entonces él lo demostró, demostrando que tenía autoridad sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre los elementos, el viento, el mar, cualquier tipo de circunstancia, la enfermedad. O sea, él demostró que él era el Mesías esperado. Pero incluso con eso, teniendo que demostrar que no quedase margen de duda, con todo y con eso, no andaba siempre buscando que la gente le viera haciendo milagros. A veces sanaba a algunos, ¿te acuerdas si lo has leído en el Evangelio? Algunos que sanaba, Jesús después de sanarles les decía: ahora id al templo a dar gracias y ofrecer una ofrenda, pero no le digáis a nadie lo que ha pasado, no le digáis a nadie que yo os he sanado. No era su intención. Campaña de milagros, un póster bien grande, anuncios por la televisión, por la radio, por folletos. Milagros, milagros, ven y recibe tu milagro. Jesús no actuó así jamás. De hecho, los milagros más sorprendentes que él hizo, los hizo en secreto. A veces solamente fueron testigos sus discípulos, nadie más. Como cuando calmó la tempestad en el mar, un milagro. Los discípulos se quedaron impactados. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? O cuando caminó sobre el agua. Milagros que hubiesen sido muy vistosos. Imagínate cuando él da el sermón de la montaña. ¿Te acuerdas lo que hizo Jesús en el sermón de la montaña? Había una multitud ahí que se congregó al lado del mar. ¿Y Jesús qué hizo? Se subió en una barca, entró agua hacia adentro, o sea, se apartó de la orilla con una barca y desde allí les predicó. Hoy, con la tecnología, los expertos dicen que eso no fue casualidad, porque si tú tienes la ocasión de predicar a una multitud desde una barca así hacia adentro, la acústica será mucho más buena, porque las ondas sonoras en el agua rebotan mucho mejor que si se pierden por el aire. Entonces algunos dicen: Jesús sabía lo que hacía, no lo hizo así porque quedaba bonito desde la barca predicando, no, buscaba ser práctico. Pero, a ver, si Jesús podía caminar por el agua,
¿por qué subió en una barca y se metió con una barca? Imagínate el impacto que hubiese tenido, que de pronto allí está toda esa multitud esperando a ver qué nos dice Jesús, y Jesús se pone a caminar hacia el agua y empieza a caminar por el agua y se mete hacia adentro, y ya allí a unos 100 metros de la orilla, en el agua, encima del agua de pie, empieza a predicarles. Bueno, hubiera sido todo un espectáculo, una euforia. Al día siguiente habría tenido el doble de público. ¿Por qué no hizo eso Jesús? Porque no era su intención. ¿Sabes? Si hubiese hecho eso, nadie habría escuchado su mensaje. Se habrían quedado con el milagro solamente. Y el doble de público que hubiese tenido al día siguiente habrían ido todos buscando ver los milagros, no escuchar el mensaje. Entonces Jesús nunca buscó el espectáculo, nunca trató de demostrar esos milagros, nunca organizó campañas de milagros. Hay que tener mucho cuidado cómo enfocamos la iglesia y las cosas que hacemos en la iglesia. La predicación del Evangelio es una predicación que habla de pecado, que habla de muerte, que habla de arrepentimiento. Y eso no es un mensaje popular, no le gusta demasiado a la gente. De ahí que es fácil que a veces podamos sentir vergüenza a la hora de predicar. De hecho, la vergüenza también viene por el efecto que tienen las personas que escuchan. Normalmente muchos tratan de ridiculizarte. Muchos se mofan de lo que dices y de lo que eres. ¿No te lo han dicho nunca? Bueno, sí, tú eres muy santurrón, tú eres un beato. Sí, no, claro, cristiano, sí, no, sí, yo he conocido ya muchos cristianos y la religión, en el nombre de Cristo se han hecho barbaridades a lo largo de la historia y te ponen dudas y te plantean así en un tono burlón lo que crees. Ah, ¿y tú todavía te crees esas cosas de la Biblia? Vaya, y te miran así como con una sonrisa así burlona, ¿no? ¿Y tú te crees todo eso? Ah, entonces tú eres religioso. Tú crees en Dios todavía. Vaya. Y entonces eso causa un efecto en ti. Es normal. Somos personas de carne y hueso. Y entonces hay un mecanismo de defensa. Y cuando alguien te ridiculiza y se burla de ti y cuestiona lo que tú eres y lo que crees y eso, pues eso produce una reacción en nosotros. Pero hermano, no te puedes sentir avergonzado del Evangelio. Sentirse avergonzado, sentir vergüenza de Cristo, de predicar el Evangelio, de decir soy cristiano, es un peligro que tenemos que evitar. ¿Y cómo podemos llegar realmente a evitar sentir vergüenza? Vamos a hablar un poquito más de eso. No creo que Pablo se avergonzase. Quizás el problema es que había surgido rumores por ahí que algunos parece que habían dicho que Pablo se avergonzaba. Por eso él se defiende y dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No es cualquier cosa. ¿Por qué me tendría que avergonzar del Evangelio? Uno no se avergüenza de la verdad. Uno no se avergüenza de algo que muestra evidencias poderosas de ser algo auténtico y verdadero. Mira un poquito más adelante, aquí en Romanos, capítulo 3, versículo 8, dice, ¿y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? O sea, Pablo hace referencia a que había algunos por ahí que ponían en boca de ellos cosas que eran mentira. Algunos decían que ellos decían cosas que eran falsas. Esto suele pasar siempre, siempre ha pasado. En toda la historia siempre ocurren esas cosas. Siempre habrá alguien que dirá de ti algo que tú no dijiste, que tú no has hecho, que están los calumniadores, como aquí Pablo dice, se nos calumnia. Calumniar es eso, es atribuirte acciones, palabras, cosas que tú nunca dijiste o hiciste. Pero alguien dice que sí, que tú hiciste o dijiste eso. Eso es una calumnia. Entonces es posible que algunos de estos
que afirmaban que ellos decían, dice aquí Pablo, ellos decían estas cosas, es posible que algunos dijesen, no, si Pablo se le da vergüenza del Evangelio, está avergonzado de Cristo. Es posible que algunos dijesen eso de ellos. Por eso el apóstol dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Él tenía claro y al contrario presumía y hasta se le ve orgulloso de servir a Cristo, de servir a esa causa, al Evangelio. Primeramente dice al judío y también al griego. Hace referencia de judíos y de griegos. Mira en 1 Corintios 1:23. 1 Corintios 1:23. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Ahí está lo que te estaba comentando antes. Era una predicación impopular, no era popular. La gente escuchaba el Evangelio y no les, a la mente racional era totalmente ilógico, locura, era una barbaridad. Para los judíos, tropezadero. O sea, un judío escuchaba acerca de Cristo, el Mesías, y para él esto era algo imposible de aceptar. ¿Por qué? Recuerda que cuando acusan a Jesús, le acusan de hacerse igual a Dios. O sea, la acusación era que Jesús se declaraba el Cristo, el Mesías. Para un judío, la venida del Mesías iba a ser como que Dios mismo viene. Entonces, cuando Cristo se muestra como el Cristo, cuando Él lo están vigilando, le están observando, hay rumores, un maestro, un rabí de Galilea, que enseña, que dice, que hace milagros, que cosas, estaban cundiendo los rumores. Había ya gente que decía, ¿no será este el Cristo? Porque mira las señales que hace. Es tremendo lo que este hombre hace, ¿no será el Mesías prometido? Entonces los líderes religiosos, escribas, sacerdotes, fariseos, etc., estaban vigilándole, observándole, escuchando, a ver qué dice. Entonces muchas veces lo confrontaron. ¿Eres tú el Cristo? Algunos preguntaban, ¿y tú con qué autoridad haces estas cosas? Y lo confrontaron muchas veces. Y su enseñanza apuntaba a esto, a que él reconocía. Si alguien le adoraba, le dejaba que le adorasen. Él estaba mostrándose como el Mesías, como el Cristo. ¿Cuál era el problema? Se tenían que haber puesto gozosos los judíos, ¿no? De por fin tienen al Mesías esperado. Pues no. ¿Por qué? Porque el hombre religioso tiene un grave problema. Mirémonos a nosotros mismos, no sea que también lo tengamos. ¿Cuál es el problema? El hombre religioso, dentro de su mente, va dibujando un esquema, se va forjando una serie de ideas muy concretas y específicas de cómo tienen que ser las cosas. Nosotros recibimos una enseñanza, la asimilamos, pero dentro de nosotros esa enseñanza va tomando una forma determinada. Bien como te lo enseñan, bien por tus propias deducciones, de alguna forma tú vas estableciendo, es como si dentro de tu mente se está estableciendo un orden, es como si tú tienes ahí estanterías y todas las ideas, los conceptos, los dogmas, los mandamientos, todo se va ordenando y tú vas creando una forma que va marcando tu vida y vas decidiendo cómo vivir. Entonces el judío creía que vendría el Mesías, pero habían adoptado una propia idea de cómo tendría que ser la venida del Mesías. Ellos esperaban a Cristo, pero no como Cristo vino. Cuando Cristo vino, nació de una mujer, como un bebé, creció como un niño, se hizo un hombre. Cuando él fue a predicar a Nazaret, la gente de Nazaret vieron sus milagros, oyeron su predicación, pero no prestaron atención ni a los milagros ni a la predicación. De pronto, cuando se dieron cuenta quién era Jesús,
descartaron todo lo demás. Ya ni se plantearon si sería un profeta, si sería el Mesías, si sería... Lo que dijeron fue, pero ¿no es este el hijo de María y el hijo de José el carpintero? ¿No trabajaba con su padre de carpintero? ¿No están entre nosotros sus hermanos y sus hermanas? De pronto no entendían lo que Jesús estaba haciendo y diciendo pese a que estaba delante de sus ojos. ¿Por qué? Porque ellos le habían visto crecer como un niño. El judío pensaba que el Mesías vendría de otra forma, no como un hombre de carne y hueso, mortal, y mucho menos que viniese para morir en una cruz. No podían entender eso. Entonces cuando Cristo viene, no encaja en el esquema mental que ellos tienen de cómo será la venida del Mesías. Así que en ningún momento se plantearon si Jesús sería el Mesías. Simplemente lo rechazaron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice el Evangelio de Juan capítulo 1. Ellos pensaban que el Mesías vendría montando un caballo blanco con una espada en la mano y librando a su pueblo de sus enemigos. Y Jesús vino, y cuando le plantearon hay que dar el impuesto a César, Jesús dijo, dadle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, este no es el Mesías que esperábamos. Te decía, hermano, que apliquemos esta enseñanza para nosotros, porque tenemos que tener una mentalidad abierta a recibir la palabra de Dios tal como es, pura, perfecta, completa, pero que en ningún caso la palabra de Dios esté sujeta a mis propios pensamientos, a lo que yo ya aprendí, a lo que me dijeron, a lo que yo asimilé, que yo no le ponga ningún problema a la palabra de Dios que entra en mi vida, sino que la palabra tenga todo el poder de cambiarme, de transformarme, de hacerme sabio, de mostrarme la verdad. Porque como cristianos evangélicos también nos pasa esto, que ya tenemos nuestra forma de las cosas que hemos aceptado que son así y no estamos dispuestos a escuchar otra versión. Me acuerdo una vez que estaba en un sitio dando clases del seminario y era un hermano pues que él se consideraba un hermano carismático, pentecostal, y entonces él tenía como algo muy normal la práctica de hablar en lenguas. Yo nunca he negado las lenguas, yo digo lo que la Biblia dice acerca de las lenguas. Entonces no fui yo, fue él el que me preguntó y entonces empezamos una charla, una conversación alrededor del tema de las lenguas. Pero inmediatamente, pese a que fue él quien me preguntó, nada más empezar yo a explicar, nada más, no me dio tiempo ni a explicar lo que la Biblia dice, no mi opinión, porque al final nuestra opinión es lo de menos en cualquier tema que tenga que ver con las cosas de Dios. A mí lo único que me interesa es saber la opinión de Dios. Y nunca voy sabio en mi propia opinión, o sea, con mucho temor y prudencia y siempre dispuesto a que el Señor nos enseñe, que Él nos guíe la verdad. Entonces yo ni empecé a explicar y se puso ahí como una fiera en guardia. No, porque vosotros los que no creéis en esto pensáis que no sé qué, que no sé cuántos. Y yo le dije, pero si yo no te he dicho nada. Yo ni he empezado a explicar. Yo te iba a decir pues lo que la Biblia dice. No, sí, bueno, lo que tú crees que la Biblia dice, porque no sé qué, no sé cuántos. Entonces esa persona tiene un problema. ¿Por qué? Pues porque no está dispuesto a escuchar. Mira, yo cuando me convertí, mis primeros años de creyente, yo tenía muchos de estos dilemas, porque yo visitaba iglesias, me relacionaba con hermanos, conocía gente. Entonces cuando yo llegaba a una iglesia y veía que la gente hablaba en lenguas, pues yo decía, si esto es de Dios, yo lo quiero, decía. Entonces pues yo buscaba todo, porque yo no me quería perder nada de las cosas que fuesen de Dios. Entonces yo leía la Biblia, yo investigaba. Yo era de una iglesia, el nombre de la iglesia era Bautista. Entonces cuando a mí me dijeron, porque yo no sabía nada, recuerda, yo era recién convertido, sabía pocas cosas, entonces me decían, no, pero es que los que hablan en lengua son pentecostales. Y yo pensé, entonces
Entonces yo, si no soy pentecostal, no puedo hablar. ¿Un bautista no habla en lenguas? No, los bautistas no hablan en lenguas. Tengo aquí por la estantería, no sé dónde debe estar, tengo hasta un libro que vi en la librería y me lo compré en aquellos años, que el libro se titula ¿Cómo hablar en lengua sin ser pentecostal? Entonces, pues yo quería todo lo que sea de Dios, yo lo quiero. Pero no todo es como hemos decidido entenderlo nosotros. Si no tenemos esa mente abierta a sentarnos sin ya nada preconcebido en mi mente, sino con mi mente abierta a decir, Señor, enséñame, háblame. Si yo escucho a Dios, tengo que escucharle sin condiciones. Claro, si yo ya tengo preferencias, si yo ya tengo mi propio criterio, y yo creo que esto es así, difícilmente voy a ver otra cosa. Y eso es un problema. Por ese motivo muchos no aceptan la autoridad espiritual, no aceptan la autoridad del pastor tal como la Biblia lo establece. Por eso hay hermanos que van probando, van de aquí para allá. O sea, ahora pues aquí no me acabo de sentir bien, voy a probar en otro sitio. Hay cosas muy llamativas, cosas que son muy vistosas, sea buscando la faceta sobrenatural, milagros, manifestaciones, sea la faceta de la oferta del entretenimiento que también hay dentro de la iglesia, la música elevada a eso, al entretenimiento, al espectáculo, no buscando la adoración, que se pueden tener, equipos profesionales, de hecho cuanto más profesional mejor, pero el objetivo no es venderle a la gente, no es que la gente se encuentre a gusto, el objetivo es que la alabanza le guste a Dios, porque es para Dios, ¿no? ¿O es para la gente? ¿Qué crees? Mira, ha surgido la pregunta así. ¿La alabanza es para Dios o es para las personas? ¿A quién tenemos que contentar con la alabanza? ¿A Dios o a las personas? Hay grupos cristianos que hacen música cristiana, pero es tan sutil que si no eres un cristiano ya de mucho tiempo, no vas a percibir qué intenciones tienen en la letra, porque la letra no habla de Jesús, no habla de la sangre de Cristo, no habla de los pecados, ni de la remisión por los pecados, ni... Es todo un mensaje como muy sutil, se habla de amor, se habla de en tercera persona, tú o aquel o el otro, no sé qué. Pero ¿dónde está ahí la adoración a Dios? Y si es hacia la persona, tendría que haber mensaje del Evangelio. La música cristiana solo debería comprender estas dos cosas. Alabanza a Dios, adoración, que ese es el principal motivo de la alabanza en la Biblia. Los salmos eran los cantos que se utilizaban en el pueblo para la alabanza y la adoración a Dios. Y como mucho, pues dice, vamos a hacer música que predique el Evangelio, ¿vale? Pues también. Pero adoración y alabanza en primer lugar, ¿no? ¿Y la alabanza y la adoración para quién es? ¿Para los hombres o para Dios? Si es para Dios, se tiene que hacer de una forma determinada. Al final en la iglesia todo se queda así como muy confuso. Y no hay, y no se puede inventar nada. Todo lo que Dios nos quería decir está dicho en la Biblia. Tenemos que ser bíblicos 100%. Si tú eres bíblico al 90%, tienes un problema. ¿Entiendes? El judío tenía en su mente, cuando Cristo venga, vendrá así, cuadriculado. Su forma de pensar era así, cuadriculada. No me saques de lo que me enseñó el rabino. No me digas otra cosa de lo que he creído siempre. Cristo vino y le rechazaron. Fíjate. Eso es muy peligroso. Y ahora, pues, cuando Pablo y estos predican el Evangelio, pues para los judíos tropezadero. O sea, era inconcebible. Entonces había judíos muy sarcásticos. Cuando estos llegaban y predicaban, algunos se burlaban de ellos, los insultaban, les trataban de todo lo peor. Y Pablo no se cortaba. ¿Dónde iba a predicar? El primer sitio que iba cuando llegaba a una ciudad, ¿dónde iba Pablo a predicar? ¿Te acuerdas? ¿Lo has leído?
a la sinagoga, donde estaban los judíos. ¿Por qué? Porque son los herederos de esto. Son aquellos a los que se le anunció que vendría el Mesías, son los que continúan con el plan de Dios. No es un cambio de religión. Entonces él llegaba en primer lugar a las sinagogas y predicaba a los judíos el mensaje del Evangelio de Cristo. Mira cómo escribió el profeta Isaías, como está escrito en el libro de los Salmos, como dijo Moisés, y les predicaba a Cristo. Y algunos creían, pero otros les era de tropezadero. Y a los gentiles, locura. Para los gentiles era locura. ¿Por qué? Porque porque Pablo predicaba a Cristo crucificado. Entonces eso era una locura para los gentiles. Cuando Pablo fue a Atenas y fue al Areópago y predicó en el Areópago con mucha sabiduría, porque él observó que había dioses para todo. El dios de las cosechas, el dios de la guerra, el dios de la enfermedad, el dios de esto y el dios de aquello. Había dioses de todo. Y por si se habían olvidado algún dios, tenían un pedestal vacío y el lema, al Dios no conocido. Y wow, esto le vino de perlas a Pablo, porque dijo, ahora ya sé cómo decirles. Y les dijo, he observado varones atenienses con una retórica, una elocuencia espectacular en Pablo. Pablo era una persona muy culta. Varones atenienses he observado entre vosotros. Y está hablando y dice, y he visto vuestro pedestal al Dios no conocido, pues a este Dios al que vosotros no conocéis es a quien yo os predico. Ya tenía su atención captada. Ya estaban todos ahí escuchando atentamente. Griegos, atenienses, gente sabia, filósofos, buscaban nuevas enseñanzas. Cuando se enteraban que venía un maestro nuevo a la ciudad, como pasó con Pablo, se arremolineaba una multitud para escuchar las nuevas enseñanzas que trajesen. Pero ese día les sorprendió a todos la enseñanza. Había uno ahí que sí, tiene lenguaje de maestro y es un hombre muy culto, pero ¿qué dice? ¿Está predicando a Jesucristo crucificado? Dice que su Señor murió en una cruz y la gente se quedaba ahí. Bueno, la reacción de algunos atenienses era, dice ahí en Hechos, que algunos meneaban la cabeza y decían, bueno, venga, ya otro día ya te veremos, ya, si acaso ya otro día volveremos a escucharte y hablamos, resucitar de los muertos y todo, bueno. Se burlaban. Locura. Para los gentiles, locura. No había por dónde coger esto y entender esto. Pero otros creyeron. Y hasta el responsable del Areópago creyó. Y esto es lo que a Pablo le hacía sentirse orgulloso del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Podían ridiculizarle, podían burlarse de él. Y no solo eso, a veces pasaban a los hechos. Le apedreaban, le azotaban, le daban palizas, de todo tipo de calumnias, bueno, le hicieron de todo. Pero cuando Pablo veía que uno pasaba de muerte a vida, cuando esta persona hasta aquí vivió de esta manera, pecador, a lo suyo, hipócrita, fanático, lo que fuera, y cuando creían era evidente la conversión, su forma de hablar, de mirar, todo cambiaba, nacían de nuevo. Allí en Hechos 15, cuando están defendiendo que no se le imponga a los gentiles que cumplan la ley, el argumento de Pablo y Bernabé es este. Y por donde quiera que vamos, vemos cómo los gentiles, cuando creen en Jesucristo, el Señor los bendice, los acepta y les da los dones exactamente igual que a nosotros los judíos. No hay ninguna diferencia. Eran evidentes las conversiones. Se tiene que notar cuando una persona se convierte. No puede ser que alguien diga, yo creo en Jesucristo, me convertí, y sigue hablando igual, sigue viviendo igual, sigue cometiendo los mismos pecados, sigue actuando de la misma forma. No, entonces no se convirtió, por sus frutos los conoceréis. Entonces era muy notable cuando la gente creía, y esto es lo que a Pablo le confirmaba, que lo que él predicaba era la pura verdad. Por eso decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y a los gentiles también. Aunque hubiese judíos que para ellos la predicación era tropezadero, y aunque hubiese gentiles que para ellos esa predicación era una locura,
Lo cierto es que había otros que creían y eran transformados, como el mismo Pablo fue transformado. Su propia experiencia era la evidencia de que lo que él creía era la verdad. Porque si no, ¿cómo explicas el cambio en una persona tan radical como Saulo de Tarso? Perseguidor de la iglesia, pero feroz, ¿eh? La gente, los creyentes, oían el nombre de Saulo de Tarso y les temblaban las piernas. Era celoso de lo que él creía. Nuevamente, el ejemplo que antes decíamos, él tenía un esquema mental cuadriculado, él creía esto es así, y el que predica otra cosa es un hereje, hay que exterminarlos. Y no se cortaba ni un pelo. A cualquiera que se le pusiese delante, si tenía el título de cristiano, tenía que ser eliminado. Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, dice la escritura que cuando lo matan, dice que trajeron las ropas de Esteban y se las pusieron a los pies de Saulo de Tarso. Era una eminencia como perseguidor de la iglesia. Fue como un reconocimiento a su labor y seguro que él estaba orgulloso que ya hemos matado al primer cristiano. A partir de ahora van a caer como moscas. Eso es un milagro, el cambio que hubo en la vida de este hombre. Él va hacia Damasco a buscar cristianos para exterminar. Y en ese camino se le manifiesta Jesús, se le aparece. El resplandor lo hace caer del caballo, se cae. Curioso que los que iban con él nadie vio nada más, solamente él. Porque Cristo se le manifestó a él, no a los otros. Pero Cristo se le manifiesta a Saulo. Saulo se queda ahí que no veía nada de la gloria de Jesús. Y pregunta, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, estás haciendo algo que te está dañando a ti mismo. Eso es algo duro. ¿Quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Cómo debió ser esa experiencia? No fue una visión, no fue algo dudoso, no es que después Pablo pensó y dijo, ¿será una alucinación que tuve? No fue algo que quedó ahí en duda, ¿eh? No fue una cosa que... ¿Y vosotros no habéis visto nada? No, no hemos visto nada. Igual me lo he imaginado. No, fue algo realmente real. Tan real que se quedó ciego unos cuantos días de ese resplandor tan grande. Y fue enviado a casa de un creyente. El creyente, cuando le dijeron que venía Saulo, el Señor se lo... ¿Saulo? ¿El que persigue? No, me es una herramienta útil en mis manos. Recíbelo. Y ahí llega Saulo. Cuando otros cristianos se enteran de que en casa de este está Saulo de Tarso, se ha vuelto loco. ¿Qué? ¿Saulo de Tarso en la casa? Sí, venid a conocerle. ¿Qué dices? ¿Estás loco? ¿Cómo vamos a ir? Huyamos todos. No, que se ha convertido a Cristo. No, ¿cómo se va a convertir a Cristo? No puede ser. Sí puede ser porque eso es el Evangelio, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermano, se ha desnaturalizado un poco el mensaje del Evangelio con el efecto de la conversión. Primero porque a veces cuando se predica el Evangelio se predica un Evangelio light. Bueno, cree a tu manera, si quieres ven, en la iglesia nos lo pasamos muy bien, nos gusta mucho cantar, nos lo pasamos tremendo cantando, ven, ya verás cómo te gustará la música, tenemos un local muy bonito, acabamos de inaugurar unas luces, una iluminación nueva, los asientos son muy cómodos. Eso no es predicar el Evangelio. A veces me ha pasado a mí que algún hermano viene ahí contento, pastor, te pido que ores por esta persona porque hoy le estuve hablando del Señor y le prediqué el Evangelio y se le ve interesado. Sí, qué bueno, ¿cómo se llama? Tal. Pues sí, claro, oraré. ¿Y de qué hablasteis? ¿Qué le dijisteis? Bueno, pues yo le dije que tiene que venir a la iglesia porque aquí es un ambiente muy agradable y nos lo pasamos muy bien y nos preocupamos los unos por los otros. Y le hablé mucho del grupo de alabanza porque nos lo pasamos muy bien con la música, nos encanta cantar. Y él me dijo, a mí también me gusta cantar. Y lo vi interesado. Y yo le digo, pero no le predicaste el Evangelio.
No, sí, le invité a la iglesia, le dije que la iglesia, que... ¿Y en qué se interesó? En la música. Él dice que le gusta cantar, que también quiere aprender a tocar la guitarra y tal. Pero eso no es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio es, lo leemos otra vez, 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Cuando tú predicas el Evangelio, solo puedes esperar dos reacciones: que la persona realmente sea tocada por el Evangelio y pueda llegar a creer, y ese es el milagro, el poder del Evangelio para salvación, o puede ser que te miren así como: ¿de dónde te has escapado? ¡Qué bicho más raro! Todavía hay gente que cree en estas cosas, y que se burlen de ti y te ridiculicen y todas esas cosas. El problema es que hemos hecho del Evangelio un mensaje muy laico, un mensaje muy así como confuso, y la gente nos mira como religiosos. Somos de una religión, igual que hay otras religiones. A veces se hacen en una ciudad puertas abiertas en las religiones, y tú puedes ir a visitar los lugares donde los musulmanes se reúnen. Ahí están los evangélicos, venid a visitar nuestros lugares de culto. Ahí está, cada religión ofrece lo suyo. Ahí hay ecumenismo, nos unimos y hacemos cosas. Ahí está la iglesia colaborando con la autoridad, el ayuntamiento, ha organizado no sé qué, nosotros colaboramos, el banco de alimentos, esto, lo otro. De pronto la iglesia parece una organización humanitaria, una ONG. De pronto la iglesia parece una institución más, una religión más entre todas las otras. Pero la iglesia no es eso, hermano. A algunos les gusta formar parte de la iglesia porque se sienten importantes. Hay creyentes que buscan encajar en una iglesia donde se les permita ejercer. Si uno le gusta predicar y una iglesia le promete: mira, ven que aquí predicarás, ahí que voy. Hay una iglesia que a mí me gusta mucho la música, en esta iglesia tengo la oportunidad de desarrollarme como músico, allí que me voy. En esta iglesia tienen un gran grupo de jóvenes y a mí me gusta trabajar con los jóvenes, allí que voy. En esta iglesia trabajan con los medios, tienen una emisora de radio, a mí me encanta la tecnología, la radio, me voy para allá. Ahí está la dirección del Espíritu Santo, pregunto. Hemos hecho de la iglesia algo pues para llenar nuestros vacíos, satisfacer nuestras necesidades, y estamos mostrando un mensaje al mundo confuso. Cuando tú predicas el Evangelio de verdad es cuando te enfrentas a tener que decidir si te avergüenzas de ello o no te avergüenzas de ello. Porque predicar el Evangelio de Jesucristo, te lo digo, no es fácil, porque es agresivo. Confrontas a las personas. Cuando tú le dices a alguien: arrepiéntete de tus pecados, te van a mirar mal. ¿Cómo que me arrepienta? ¿De qué me tengo que arrepentir? Si es que la Biblia dice que todos hemos pecado, por lo tanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y solamente haciendo la paz con Dios podremos tener la seguridad de recibir la vida eterna. Sin Dios, dice la Biblia, que estamos condenados para siempre. Y cuando tú empiezas a hablar de esta forma, la reacción de la gente, repito, puede ser que realmente son tocados y se van a mostrar muy interesados y quiero saber más, o de pronto te van a rechazar sí o sí, y la forma de rechazarte será esa: ridiculizarte, burlarse de ti, confrontarte, ofenderse, acusarte. Cuando predicamos en este tiempo, cuando predicamos el Evangelio, se nos acusa de cosas, de instigar al odio, de ser xenófobos. Eso es preocupante, pero no tenemos opción. No podemos rebajar la predicación del Evangelio porque nos dé vergüenza. Entonces estamos en un punto muy peligroso. ¿Sabes lo que decía Jesús? Mira, vamos a leerlo en Lucas 9:26.
Lucas 9, 26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y en la de los santos ángeles. Si te avergüenzas de Cristo, Cristo se avergonzará de ti cuando venga en su segunda venida. Dicho de otra forma, no te va a conocer. Señor, qué bueno que viniste. ¿Y tú quién eres? No, yo predicaba en tu nombre, yo era miembro de la iglesia, yo era el director de alabanza, yo era el apóstol, yo era el predicador, yo no te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad, al fuego eterno, preparado para Satanás y... ¡Wow! ¿Te avergüenzas de predicar a Cristo crucificado? No podemos rebajar el mensaje del Evangelio. Tenemos que llamar al pecado por su nombre. Nosotros no hacemos distinción de pecados, ¿eh? A veces hay una forma de analizarnos y perseguirnos a los cristianos en este tiempo en el que vivimos, donde hay estos movimientos LGTBI, homosexualidad y otras muchas formas. A veces nos ven a los cristianos como xenófobos, que vamos contra los homosexuales, contra... No, o sea, yo no tengo nada contra nadie. O sea, yo conozco a personas de todo tipo. Y me relaciono con ellos, hablo con ellos, y todos tienen la misma necesidad. El que es mentiroso, porque sea mentiroso. El que es codicioso, porque es codicioso. El que es adúltero, porque es adúltero. El que es Pero todos, dice la Biblia, que todos son pecadores. Entonces el mensaje es igual para todos, no hay distinción. Por su condición no le predico, o le predico de una manera, y a por su condición le predico de otra. El mensaje es el mismo para todos. Tienes que arrepentirte de tus pecados y creer en Jesucristo como tu Salvador personal. Cristo fue crucificado por ti, para limpiarte tus pecados, porque tus pecados te separan de Dios, y si estás separado de Dios estás condenado para siempre. Pero algunos se avergüenzan de predicar eso. Te dicen que estás anticuado, te dicen que eres un beato, un fanático religioso. Por eso aún dentro de las iglesias evangélicas, muchos han transformado la iglesia y se han adaptado a los nuevos tiempos. La iglesia siempre ha ido adaptándose a la conformidad de la gente. Lo que la gente quiere es lo que la iglesia les da. Pero eso no es lo que Dios nos dice, no es lo que su palabra dice. La palabra de Dios nos confronta a predicar un mensaje absoluto, no le podemos quitar ni añadir nada, como estábamos estudiando ayer con la hermenéutica. La palabra de Dios nos reta a predicar la palabra, el Evangelio, tal como es. Y es agresivo a la gente. Los confronta con la realidad de lo que viven, de lo que son. Pero es que si no, no puede haber cambio. Porque si tú le dices a una persona, cree como te vaya bien, vive como quieras, Dios te ama, te aceptará. Entonces, las personas que escuchan ese evangelio no creen de verdad. No tienen necesidad de arrepentirse porque es un evangelio que te acepta que vivas como quieras. Dios te acepta como eres, pero Él va a transformar tu vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay un cambio. Y para que se produzca ese cambio hay que predicar el Evangelio tal como es. Mira, por ese motivo en la iglesia viene mucha gente, y igual que viene mucha gente, se va mucha gente. Porque a lo mejor nunca escucharon la predicación del Evangelio absoluta. Una predicación que no te deja opción personal. O lo tomas o lo dejas. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Ninguno que ponga la mano en el arado, si mira hacia atrás, es digno de ser mi discípulo.
Señor, yo guardo todos estos mandamientos, yo quiero seguirte. Bueno, te falta una cosa que no me has entregado. Si no me la entregas, no me puedes seguir. No, es que eso no estoy dispuesto a entregártelo. Entonces, lo siento, no puedes seguirme. El evangelio que Cristo predicó es radical. ¿Lo tomas o lo dejas? Si tú crees que lo tomaste, pero lo tomaste a tu manera, tienes un problema. Hermanos, hemos sido llamados a predicar un evangelio que confronta a las personas, que es radical, y si lo predicas te van a poner etiquetas sí o sí. Pero es que no hay otra forma, no hay otra manera. Y hermano, si se burlan de mí por causa de Cristo, si tratan de ridiculizarme o me persiguen o atentan contra mí o hacen lo que quieran, me sentiré orgulloso como Pablo, porque entonces hay una demostración de que estoy en el buen camino. Jesús lo dijo, si a mí me han perseguido, a vosotros os van a perseguir. En nuestra iglesia, el año pasado, nos hicieron una pintada en la fachada. Escribieron, orgullo pagano. A mí me hizo gracia cuando vi el escrito, ¿no? Porque ¿y eso qué es? Orgullo pagano. Yo tengo orgullo cristiano, de ser cristiano. Cada uno tiene derecho a estar orgulloso de lo que cree, ¿no? Pero yo no voy por ahí escribiendo en las puertas de la gente que son paganas orgullo cristiano. No, cada uno que crea lo que quiera, ¿no? Bueno, ningún problema. O sea, cogimos, pintemos las letras, las tapamos y ya está. Que mañana escriben otra vez, las volvemos a tapar, no hay ningún problema. Pero eso no es tampoco tan grave, que te hagan una pintada en la fachada. A Pablo le azotaban, lo apedreaban, le buscaban para matarle. Bueno, ya sabes cómo terminó Pablo sus días, ¿no? Encarcelado y finalmente decapitado. Le cortaron la cabeza por Cristo. ¿Cómo terminó Esteban? Apedreado hasta la muerte. ¿Cómo terminó el apóstol Pedro? Crucificado como Jesús. Bueno, como Jesús no dice la tradición, que él dijo que no era digno de morir como su maestro y lo crucificaron boca abajo, cabeza abajo. Y todos los apóstoles, todos murieron como mártires a excepción de Juan. Juan fue el único que quedó de viejito, pero estaba prisionero. Era prisionero en una isla, en Patmos. Allí estaba a trabajos forzados, allí estaba en prisiones, no era un lugar agradable, no es que estaba allí en la isla, en las palmeras, tumbado en la playa. No, allí le pasaba hambre, pasaba frío, pasaba calor, le hacían trabajar, le pegaban, le azotaban, le golpeaban. Pero Juan escribió un evangelio, escribió 3 cartas y tuvo la revelación del Apocalipsis impresionante. Eran hombres que vivían por y para Cristo porque habían descubierto que jamás uno se puede avergonzar de algo tan poderoso como es el Evangelio. Si alguno se avergüenza de mí, dice Jesús, yo me avergonzaré de él en mi venida. Espero que no sea nuestro caso, ¿no, hermano? Amén. Dice en Hebreos 2:11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Dios, Cristo, no se avergüenza de ti. Nosotros a veces nos hemos avergonzado de Él. Yo a veces le he tenido que pedir perdón al Señor. Señor, perdóname que me avergoncé de ti. ¿Alguna vez? Estando en un ambiente ahí de personas incrédulas y de pronto alguien te pregunta y dice, no sé, eso Víctor que es religioso, y te hacen una pregunta o algo y tú te quedas ahí como cortado y sales por la tangente y no eres claro con lo que respondes y después reaccionas y dices, ay Señor, perdóname, tenía la oportunidad de predicar tu palabra y me callé y no lo hice. ¿Qué te parece? Fernando está haciendo una pregunta. Dice, no entiendo el orgullo, si dice la Biblia que el orgullo es malo, ¿o acaso hay algún orgullo bueno?
Bueno, yo estoy utilizando la expresión orgulloso en el buen sentido de la palabra. Cuando hablamos de orgullo, normalmente tiene la connotación negativa, ¿no? Es decir, qué orgulloso es este, ¿no? Yo lo digo en el sentido cuando tú dices estoy orgulloso de ti. Podemos utilizar la palabra orgullo con la connotación negativa o con la connotación positiva. Cuando dice el papá, mi hijo se graduó, estoy orgulloso de él. No es malo que diga uno eso. Entonces yo estoy utilizando ese término, ¿no? A la hora de decir, Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, en realidad está diciendo me siento orgulloso de él, o sea, en el sentido positivo de la palabra, no en el negativo. Cuando uno es orgulloso y basa su orgullo en sí mismo, en el ego, eso es negativo, eso es lo que quizás Fernando se está refiriendo ahí, que la palabra de Dios puede considerar como malo, ¿no? O sea, yo no tengo que ser orgulloso en mí mismo, en mi... Ahora, yo puedo utilizar esa expresión con la connotación positiva o negativa. Estoy orgulloso de mi Señor, todo lo que Dios hizo por mí. Él merece toda la gloria, la honra en ese sentido, ¿no? Simplemente eso. No tratando de analizar la palabra orgullo, entrar en el aspecto negativo de la misma. Cristo no se avergüenza de nosotros. Y esa debería ser nuestra oración. Señor, que no te tengas que avergonzar de llamarte Dios nuestro, ¿verdad? Y quiero que leamos otro texto para pasar a comentar brevemente el otro peligro. Segunda de Timoteo 1, 8. Segunda de Timoteo 1, 8. Voy a leer unos cuantos versículos, seguramente hasta 10 versículos, hasta el 18. Del 2 Timoteo 1, del 8 al 18. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. O sea, Pablo está en la cárcel. Timoteo está predicando el Evangelio, él está en Éfeso. Entonces, cuando Pablo le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, Timoteo está en las mismas condiciones que Pablo y otros cristianos. Están realmente muy presionados por el entorno. O sea, los judíos, los gentiles, los judíos tropezaderos, el Cristo crucificado, para los gentiles locura. Encima, el maestro de Timoteo está en la cárcel, que es Pablo. O sea, tú fíjate el panorama. Estoy predicando una enseñanza. Estoy expresando aquí mi fe, Sí, te escuchamos. Mira, mi Cristo, Jesucristo, fue crucificado. ¿Qué? Sí, porque mi maestro Pablo, que está en la cárcel... Madre mía, la cosa estaba empeorando por momentos, ¿no? Entonces Pablo le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. O sea, la cuestión no es, Pablo está en la cárcel, sí, pero ¿por qué está en la cárcel? Por predicar a Jesucristo crucificado. Claro, para el gentil locura, para el judío tropezadero, pero para Pablo y para los que creen una honra. Si no queréis que use la palabra orgullo, no hay problema. Se sentían honrados de predicar, o como dice Fernando, con sumo gozo, lo que queráis, no hay problema. Orgullo en el buen sentido de la palabra. Se puede utilizar, orgulloso en un sentido positivo. Cuando tú te sientes orgulloso de alguien, no es negativo, es positivo. Pero vamos a usar otra palabra. Era una gran honra predicar a Cristo. Era un privilegio poder hablar de Jesús, sentirse su colaborador, recibir la responsabilidad de poder predicar el Evangelio. Entonces, Pablo le dice eso, no te avergüences. No, ni de Cristo ni de mí, que soy preso suyo. No te avergüences, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. O sea, que aflicciones sí, las va a haber.
te van a seguir persiguiendo, te van a seguir ridiculizando, burlándose de ti, te van a tratar mal, pero tú no te avergüences. Y ahora argumenta el por qué no nos avergonzamos. Porque Jesús, dice ahora en el versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O sea, si tú sabes en quién has creído, no te vas a avergonzar. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. ¿Has oído estos últimos versículos? Había cristianos que se avergonzaban, y algunos dieron la espalda, dejaron solo a Pablo. No, es que Pablo es demasiado radical, es que predica demasiado duro, hay que ser un poquito más suave, tampoco tenemos que asustar a la gente de esa manera. Llámame radical en la forma de predicar, quizás no has escuchado cómo predicaba Cristo. Léete sus mensajes, a ver qué opinas. El peligro de oír y no hacer. Mateo 7, no nos vamos a extender demasiado aquí, bueno, lo que nos queda, muy poquitos minutos. ¿Por qué? Porque hemos predicado más sobre este tema. El mismo pasaje lo hemos utilizado ya en alguna predicación, en alguna enseñanza, pero solamente déjame que te puntualice y te deje algún texto más, porque es un peligro escuchar y no hacer lo que oímos. Mateo 7, del 24 al 27, ahí hay una parábola que la estuvimos contemplando en el estudio de, creo que fue de hermenéutica, si no recuerdo mal. Sé que la hemos estudiado algún día un poquito así por encima, por eso digo que no nos detendremos demasiado en esto, porque hace poco que lo hemos visto, pero bajo esta perspectiva, peligros a evitar, el oír y no hacer es un peligro. Podemos oír y seguir a lo nuestro, entonces eso es malo, es peligroso. Mira como dice en Mateo 7, 24. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y la casa cayó, y fue grande su ruina. ¿Qué eres tú, un hombre insensato o un hombre prudente? ¿Una persona insensata o prudente? El insensato oye las palabras de Jesús. ¿Cuántas veces escuchamos predicar su palabra, enseñarla, o nosotros mismos la leemos? Y una vez que la hemos oído, no hacemos lo que la palabra nos ha dicho. La palabra nos confronta a la realidad de cada uno. Escuchamos, pero después seguimos nuestra vida como si tal cosa. Entonces somos insensatos. ¿Qué es un insensato? Alguien que no se da cuenta de dónde se está metiendo. Es como un hombre que dice, no, yo voy a edificar una casa,
Y ahí están los entendidos que le dicen, bueno, constrúyete unos buenos cimientos. No, no es necesario. Sí es necesario, porque mira las razones, esto. Sí, no, bueno, pero yo creo que no hace falta. Este suelo es bastante firme, pero es arena, no, pero está plano, así todo. Así mismo la edifico. Vas a sufrir las consecuencias. No, 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 yo... Está bien, está bien. Un insensato. Viene la lluvia, viene el viento, vienen los ríos y la casa se le cae. En cambio, el prudente es alguien que oye y hace lo que la palabra de Dios le dice. Me temo que en la iglesia hay muchos insensatos. No sé, a lo mejor me equivoco. Lo digo por lo que veo, por sus frutos los conoceréis. Yo veo que el Señor nos habla y nos dice las cosas muy claras, pero claras, clarísimas. Pero después yo veo que la gente siguen con sus vidas, siguen en sus cosas y no veo cambios. No veo que se pongan a hacer lo que Dios les dijo. Entonces, según la Biblia, eso es ser insensato. Dice en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Yo oigo la palabra, pero no hago lo que Dios me dice en su palabra. Yo escucho la predicación, oigo el estudio bíblico, la autoridad delegada, el pastor está diciendo lo que la Biblia dice, pero yo sigo en mi vida con lo que yo entiendo que hago y deshago, con lo que yo decido. Te estás engañando a ti mismo, tienes un problema. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en las tribulaciones, guardarse sin mancha del mundo. Ah, qué interesante, ¿no? Hay muchos que oyen la palabra, se engañan a sí mismos y no la hacen. Oír y no hacer la palabra es un problema. Es algo que trae consecuencias graves. Y me voy hasta el libro de Deuteronomio. Sígueme ahí, vamos a leer varios textos. Deuteronomio 4, porque para que veas, quiero dejarte el testimonio de que este problema existió siempre en la iglesia, pero en el antiguo Israel también, en el pueblo de Dios también pasaba esto. Escuchaban, pero no hacían, y Dios tenía que exhortarles muchas veces a que oyesen y hiciesen, porque si no era un problema. Deuteronomio 4:1, Deuteronomio capítulo 4, versículo 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis. Lógico, ¿no? Si Dios nos habla, si Dios nos habló, si su palabra nos habla, es para que hagamos lo que nos dice. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis. Y fíjate lo que dice: y viváis, y entréis, y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Avanzo un poquito, 5:27. Ahora ya me quedo aquí en Deuteronomio, y con esto terminamos. Deuteronomio 5:27. Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. No hay otra opción. Oímos, hacemos lo que Dios nos pide.
Capítulo 6, versículo del 1 al 3. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. O sea, aquí tienes la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Te das cuenta? Dios nos da su palabra para que la obedezcamos. Y aquí era Moisés hablando. Yo os mando esto, autoridad delegada. Yo os mando esto porque Dios me dijo que os lo mande. Y si obedecéis, tus días serán prolongados, serás bendecido, poseerás la tierra. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Versículo 3. Oye, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. ¿Quieres otra razón más buena? ¿Por qué tendría que oír y obedecer la palabra? Para que te vaya bien. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Mira, hermano, lo que Dios busca provocar en nosotros es bendecirnos. Dios no quiere cargarte como un montón de normas, de mandamientos, de rituales. No, eso Dios le llama esclavitud y Él quiere hacerte libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero la palabra de Dios no pierde fuerza, vigencia ni autoridad, es absoluta y solo nos queda obedecerla. Y ahora tenemos al Espíritu Santo, formamos parte de la iglesia, tenemos los recursos. Dios nos enseña su palabra, la escuchamos, se nos predica, se nos enseña, la lees, tienes la sabiduría, el Espíritu Santo nos guía. Solo nos queda una opción, obedecer lo que la palabra nos dice. No hacerlo, ya has escuchado lo que dice la propia palabra. Eres un insensato, te engañas a ti mismo, sufrirás las consecuencias. Hermanos, hemos llegado al final de otro día, de otro estudio bíblico. Dios es Dios, nosotros sus siervos. Él está haciendo su obra en nosotros. Quiero que recuerden lo que antes leímos que Pablo dijo. No me avergüenzo de Dios porque Él le conoció y tenía la seguridad, la certeza de que Dios está guardando mi depósito hasta aquel día. O sea, no te puedes avergonzar si tienes la certeza de lo que nos espera. No podemos hacer oídos sordos a la palabra de Dios. Él nos la ha dado para que la obedezcamos. Oímos y hacemos. Lo contrario a hacer estas dos cosas, hermanos, es malo para nosotros, es maldición. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide, que Dios te guarde, que Él nos dé sabiduría todos los días para que todo lo que oímos lo pongamos por obra. Y si Él quiere, ahí seguiremos, al pie de la batalla, en pie de guerra. Este es un tiempo difícil, pero Dios está de nuestro lado. ¿Estás seguro de eso? ¿Lo crees? Pues que Dios te bendiga y te guarde, y si Él lo permite, mañana viernes a las 9 de la noche estaremos aquí. Recuerda que viernes, sábado y domingo cambiamos el horario y lo hacemos en lugar de las 8 a las 9. Así que no te despistes, mañana a las 9 estaremos aquí. Un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga y que termines este jueves pues en sus brazos y con el descanso y si Él nos permite, mañana nos vemos. Hasta mañana, si Dios quiere. Un fortísimo abrazo.